¿Qué pasó con los hombres que caminaron junto al Hijo de Dios? ¿Qué destino les aguardaba a quienes dejaron todo para seguir a Jesús? La historia de los 12 apóstoles es una de las más enigmáticas, pero también de las más trágicas. Cada uno de ellos vivió una vida marcada por la fe, la persecución y, en muchos casos, un final que nos hace reflexionar sobre el precio de seguir una misión divina. En este relato te llevaremos por el fascinante y conmovedor camino que recorrieron los 12 apóstoles después de la resurrección de Jesús. Sus destinos son un testimonio de valentía y sacrificio, pero también de esperanza. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo cada uno de ellos cumplió su propósito y enfrentó su destino, dejando un legado que trasciende las generaciones. Simón Pedro, conocido como Pedro, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Este pescador galileo recibió el nombre de Piedra por parte del propio Cristo, quien lo designó como el líder de la naciente iglesia cristiana. Pedro fue un hombre lleno de fe, pero también de humanidad, como se demuestra en su negación de Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Después de la resurrección, Pedro se convirtió en un predicador ferviente, viajando desde Jerusalén hasta Antioquía y finalmente Roma. En la capital del Imperio Romano enfrentó una persecución brutal bajo el mandato del emperador Nerón. Según la tradición, Pedro fue condenado a morir crucificado, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir como su maestro. Este acto de humildad y fe marcó su trágico final. Andrés, hermano de Pedro, también era pescador antes de seguir a Jesús. Fue él quien presentó a Pedro ante el Mesías, convirtiéndose en uno de los primeros en reconocerlo como el Hijo de Dios. Después de la ascensión de Cristo, Andrés dedicó su vida a predicar el Evangelio en tierras lejanas. Andrés viajó por Grecia y las regiones de los Balcanes, enfrentándose a muchas dificultades. Finalmente, en la ciudad de Patras, fue arrestado por predicar el cristianismo. Según la tradición, Andrés fue condenado a morir en una cruz en forma de X. Pasó 2 días colgado, sufriendo, pero utilizando sus últimos momentos para predicar a los que lo rodeaban. Su muerte fue un testimonio de su inquebrantable fe. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Apodado el Mayor para distinguirlo de Santiago el Menor, fue testigo de eventos clave como la transfiguración de Cristo. Después de la resurrección, Santiago predicó principalmente en Jerusalén y Judea. Sin embargo, su valentía le costó caro. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue arrestado por orden del rey Herodes Agripa y decapitado en el año 44, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. Su sacrificio inspiró a muchos a continuar la misión de llevar el mensaje de Jesús al mundo. Juan, hermano de Santiago el Mayor, es conocido como el discípulo amado. Fue el único apóstol que permaneció junto a Jesús durante la crucifixión, y Jesús le confió el cuidado de su madre, María. Tras la resurrección, Juan se dedicó a escribir y predicar, dejando un legado importante en los textos del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio según Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. A diferencia de los otros apóstoles, Juan no murió como mártir. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde continuó predicando y escribiendo. Finalmente, murió en Éfeso, ya anciano, siendo el único de los 12 que no tuvo un final violento. Sin embargo, su vida estuvo llena de desafíos y persecuciones por su fe. Hasta aquí hemos explorado el destino de 4 apóstoles, cuyas historias nos muestran diferentes facetas del sacrificio y la fe. En la próxima entrega conocerás el destino de otros apóstoles, quienes también enfrentaron desafíos y peligros en su misión. No te pierdas cómo la valentía de estos hombres transformó la historia del cristianismo. Felipe, uno de los primeros apóstoles llamados por Jesús, fue conocido por su amor a las Escrituras y su disposición a compartir el Evangelio.
Después de la resurrección, Felipe llevó el mensaje de Cristo a tierras lejanas, incluyendo Grecia, Frigia y Asia Menor. Según la tradición, Felipe enfrentó una brutal persecución en Hierápolis, una ciudad en la actual Turquía. Allí, tras convertir a muchas personas al cristianismo, enfureció a las autoridades locales. Fue arrestado y condenado a ser crucificado. Sin embargo, lo más impactante es que mientras sufría en la cruz, siguió predicando, ganando más conversos incluso en sus últimos momentos. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue un apóstol conocido por su integridad y su profundo amor por Jesús. Después de la resurrección, Bartolomé dedicó su vida a predicar el Evangelio en diferentes partes del mundo, incluyendo India, Armenia, Etiopía y Arabia. Su destino final fue en Armenia, donde su labor como misionero fue rechazada por los líderes religiosos locales. Bartolomé fue torturado y sufrió una de las muertes más crueles entre los apóstoles. Fue desollado vivo y luego decapitado. Este terrible final refleja su inmenso compromiso con la fe y la misión que Jesús le encomendó. Tomás, a menudo recordado como el incrédulo, es también uno de los apóstoles más valientes y dedicados. Después de superar su inicial incredulidad, Tomás se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. Según la tradición, viajó tan lejos como la India, donde estableció una comunidad cristiana que persiste hasta el día de hoy. En la India, Tomás enfrentó una fuerte oposición de las autoridades locales y fue martirizado en la ciudad de Milapor, cerca de Chennai. Fue atravesado por lanzas mientras oraba, mostrando su fe hasta el último aliento. Este sacrificio lo convirtió en un símbolo de perseverancia para los cristianos de la región. Mateo, antes de ser llamado por Jesús, era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada en su tiempo. Sin embargo, su transformación fue completa, convirtiéndose en un ferviente seguidor y uno de los autores del Nuevo Testamento. Después de la resurrección, Mateo predicó en diversas regiones, desde Judea hasta Etiopía. Según algunas tradiciones, murió en Etiopía como mártir, probablemente apuñalado por oponerse a las prácticas religiosas locales. Su historia es un recordatorio de cómo el Evangelio puede transformar incluso las vidas más improbables. La valentía de estos 4 apóstoles, enfrentando torturas y martirios, continúa siendo un ejemplo de fe y dedicación. En la próxima entrega conoceremos el destino de los últimos 4 apóstoles y cómo su sacrificio completó este círculo de valentía y fe. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, es recordado como el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Su sabiduría y carácter justo lo hicieron respetado entre los judíos y los primeros cristianos. Se le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Su vida estuvo marcada por la defensa del Evangelio en un entorno hostil. Según la tradición, Santiago fue arrestado y llevado al Templo de Jerusalén, donde fue obligado a negar a Cristo. Cuando se negó, fue arrojado desde el pináculo del templo. Aunque sobrevivió a la caída, fue golpeado hasta la muerte con un bastón. Este trágico final muestra su firmeza hasta el último momento. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, fue un apóstol ferviente que dedicó su vida a predicar el Evangelio en lugares como Mesopotamia y Persia, actual Irán. Según la tradición, trabajó junto con Simón el Cananeo en estas regiones para establecer comunidades cristianas. En Persia, enfrentaron una oposición feroz por parte de los líderes locales. Ambos apóstoles fueron martirizados alrededor del año 65. Se dice que Judas Tadeo murió golpeado con una maza, un símbolo que a menudo se le atribuye en el arte cristiano. Su valentía y determinación quedaron grabadas en la historia de la Iglesia. Simón, conocido también como el Celote, fue un hombre de intensa pasión por la justicia. Su apodo, el Cananeo o el Celote, refleja su pasado como parte de un movimiento judío que buscaba liberar a Israel de la ocupación romana.
Sin embargo, tras conocer a Jesús, canalizó su fervor hacia la propagación del Evangelio. Simón acompañó a Judas Tadeo en su misión en Persia, donde ambos enfrentaron persecuciones extremas. Según la tradición, Simón fue aserrado vivo por predicar el Evangelio. Este acto brutal no logró silenciar el mensaje que él y su compañero llevaron con tanta pasión. Judas Iscariote es quizás el apóstol más conocido por su traición a Jesús. Entregó a su maestro por 30 piezas de plata, un acto que lo condenó al desprecio eterno. Sin embargo, su historia es un recordatorio del complejo lado humano de los apóstoles. Según los evangelios, Judas se llenó de remordimiento después de la traición. Intentó devolver el dinero a los líderes religiosos y, abrumado por la culpa, se quitó la vida. Su trágico final contrasta con el de los otros apóstoles, pero también es una lección sobre el peso de las decisiones y el arrepentimiento. Las historias de los 12 apóstoles son un testimonio del precio de la fe y la dedicación. Cada uno de ellos, a su manera, enfrentó desafíos y sacrificios para llevar el mensaje de Jesús al mundo. Aunque sus finales fueron trágicos, sus vidas dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Si te han conmovido estas historias, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos y seres queridos. No olvides darle me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido como este. Y recuerda, si quieres explorar destinos históricos o cualquier otro lugar fascinante, visita el enlace que tienes en primera línea de la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.